una cosa es la falibilidad, ¿no? Hipotéticamente hablando, de la verdad. Otra cosa, en cambio, es la falibilidad, siempre hipotéticamente hablando, de aquel que profesa la verdad. En cuanto tal, para empezar, la infalibilidad, porque al final se quiere apuntar a eso, ¿no? O sea, si hipotéticamente puede ser falible en contraposición a la infalibilidad, y por consiguiente, si es que puede ser infalible, pues de suyo la infalibilidad es una cualidad propia de la persona, ¿ok? Entonces no puede haber infalibilidad como tal en la verdad, porque la cualidad de ese ble, ¿no? O dad que se pone justamente al final de ambas palabras, ¿no? O sea, ambos modos de expresar el mismo concepto, hace referencia a la persona como tal. Entonces, como tal, ni siquiera sería correcto de hablar de verdad falible o infalible, porque de suyo la verdad no puede errar, ¿ok? No puede haber falsedad, no puede haber fallo en la verdad, porque si no, ya no sería verdad. ¿Se entiende? Entonces, ya de suyo es un tanto, digamos, no es lo más honesto, digamos, justamente que querer poner en debate si es que la verdad puede ser falible o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es extremadamente evidente que sí, se requiere de una infalibilidad en materia de teología para poder determinar exactamente, por lo tanto, sin caer en el error, sin posibilidad de fallo, determinadas cosas. Porque precisamente, dado que nos encontramos en la ciencia de la teología y aquello que se hace en teología es justamente, digamos, estar supeditados, ¿no? Puestos bajo una ciencia superior, una ciencia mayor, y esa ciencia mayor es la ciencia de Dios, pues entonces el único modo de poder comunicar aquel conocimiento, aquel saber, mejor dicho, aquel saber, aquella ciencia que le corresponda a Dios en cuanto a Dios, a otras personas es únicamente a través de la infalibilidad. Se ha dado infalibilidad, por ejemplo, en los hagiógrafos, a saber, aquellos que escribieron el canon, o sea, todos los documentos que hoy son parte del canon de la Sagrada Escritura. Entonces, de por sí ya se reconoce que sí, se puede dar la infalibilidad en las personas a modo de causa instrumental, teniendo a Dios como causa principal. Entonces, ya de entrada, un momento en el que se reconoce tal cosa, pues ya está, el debate ya se cierra porque se ha reconocido. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces esto en realidad a lo que pretende, más que nada, ese tipo de debate es apuntar a si puede haber un magisterio que verdaderamente sea infalible cuando lleva a cabo su interpretación como en cuanto a autoridad interpretativa de la revelación de Dios. Entonces ahí ya entramos en otro debate. Entonces ya no es si la verdad es falible o no, si puede haber gente infalible o no, sino si este grupo específico, o sea, este magisterio o aquel magisterio, o sea, como alguien concreto, puede ser infalible todavía o si ya no se puede ser infalibles con respecto a, pues, justamente aquello que tiene que ver con fe y moral. Pero esto es materia de otro debate. Y los protestantes deberían entender, sería bueno que pudieran entender de una vez por todas, que en la cristiandad siempre se ha sostenido que sí, en determinadas ocasiones se da infalibilidad en el magisterio para que justamente puedan fijar dogmas inherentes a fe y moral. Justamente ayer, para muchos de ustedes que estuvieron viéndolo ayer en directo y otros que seguramente lo estarán viendo o ya lo habrán visto, quizás en diferido, el diálogo, esta tertulia ecuménica que mantuvimos con el doctor Ramos y también con el padre Juan. En fin, ahí justamente estuvimos viendo cómo tanto los católicos como los ortodoxos estamos totalmente de acuerdo y somos aquellos que realmente tenemos, digamos, propiamente hablando, verdaderas raíces históricas en el cristianismo, porque los protestantes surgen en el siglo XVI, mientras que en cambio católicos y ortodoxos están desde el comienzo. Son aquellos que justamente pudieron gustar ¿cómo es que se dice? La fundación de la iglesia cristiana hecha directamente por el Señor Jesucristo. Y estamos totalmente de acuerdo en que en determinadas ocasiones se da la infalibilidad en el magisterio. ¿Ok? Ahora, claro que luego vamos a tener digamos, algunas distinciones, vamos a diferir en algunas cosas. Por ejemplo, los católicos sostenemos que también el Papa en determinadas circunstancias, incluso estando, digamos, él en ese momento no con, digamos, con la misma con el mismo cuerpo magisterial, ¿no? En las mismas circunstancias, por tanto, juntos en ese momento, por ejemplo, como en un concilio, también el Papa puede profesar verdades
de naturaleza infalible. Mientras que en cambio los ortodoxos, como ayer lo explicaba el padre, pues sostienen que en el concilio, es en un concilio y propiamente hablando en un concilio ecuménico, que el magisterio puede ser infalible y se requiere necesariamente de esto. Es por eso que nosotros sostenemos, y eso también lo hemos hecho, por ejemplo, en ese, digamos, diálogo, entre comillas, debate, ¿no? que tuvimos con el apologista Cristian Izquierdo, que de por sí no se puede demostrar que el magisterio sea infalible, porque para demostrar precisamente se debe partir de una, digamos, de una ciencia superior a través de, a través de la cual, pues justamente, nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos para llegar a la conclusión demostrativa de que efectivamente eso sea así. Pero es que en teología lo que sucede es que se puede demostrar solamente aquello que le sigue a los artículos de fe. Mientras que en cambio los artículos de fe, propiamente hablando, no son demostrables, porque nosotros los tomamos como presupuestos propios de la ciencia de la teología. Así como, por ejemplo, en física no se demuestra qué es la materia, porque los físicos toman la materia como un presupuesto, como un concepto a priori, lo toman ya así, digamos, prefabricado, preconcebido, y simplemente van haciendo su trabajo a partir de ello, a partir de este presupuesto. Se supone, y aquello que se supone no se puede demostrar, porque le pertenece a la ciencia superior el poder demostrar tal cosa. Y dado que la ciencia superior a la teología es directamente la ciencia de Dios, pues entonces no se puede apelar a una demostración con respecto a la infalibilidad del magisterio, dado que esto es un artículo de fe en la cristiandad. Y en cuanto a artículo de fe, nosotros lo suponemos y a partir de ahí luego podemos hacer nuestros desarrollos teológicos, las demostraciones propiamente teológicas y todo el quehacer que en general tiene que hacer un teólogo. Entonces es por eso que no se puede demostrar, porque precisamente es algo que necesariamente se debe suponer, porque si no, no podría haber en realidad teología, o al menos no podría haber la teología que el cristianismo, digamos, pretende tener, ostenta tener, ¿no? Justamente aquella teología que es verdadera y que no puede tener errores, al menos con respecto a lo que es, a lo que son doctrinas de primera orden. Porque, claro, si habría errores ahí, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para qué ir reclamando por ahí que somos la única religión verdadera y que se tiene que creer lo que se profesa en el cristianismo para poder ser salvos? Tal cosa no se podría hacer, ¿no? Entonces, se requiere necesariamente de la infalibilidad por parte del magisterio, y esto es un artículo de fe, así que es algo indemostrable.